Buenas y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Félix Aguilar Consultores. Esta semana estamos trabajando las funciones lógicas I, O y XO. Como ya comentamos con la función I, esta función lo que hacía era evaluar una serie de valores y si todos eran afirmativos, si todos eran verdaderos, la función nos devolvía el valor lógico verdadero. En caso contrario, en cuanto hubiera un valor que no fuera verdadero, nos devolvía el valor falso. Hoy vamos a ver la función O, que hace todo lo contrario. En el momento haya un único valor verdadero, a partir de 1 siempre nos va a dar verdadero. La única vez que nos va a dar falso es cuando no se cumpla ninguna de las condiciones. Pero mejor vamos a verlo. Como ya comentamos, los valores de contraste van a ser siempre igual, mayor, menor, distinto, mayor o igual o menor o igual. Vimos en la función I que el resultado sobre 6 valores dados, 6 verdaderos, 5 verdaderos y un falso, y así sucesivamente, era únicamente verdadero cuando todos eran verdaderos. A partir de ahí, todos falsos. Con la función O nos va a pasar lo contrario. La sintaxis es la misma, O, y luego el rango o las comparaciones, y en este caso, si le decimos la función O, nos dice que el primer valor es verdadero y a partir de ahí nos dice que todos son verdaderos salvo el último, que es falso. Veamos pues cómo podemos aplicar esta función. Como truco, como tip, ¿vale? Vamos a usar para condiciones excluyentes, es decir, una hace que las demás ya no vayan a ser significativas. Vamos a verlo en un ejemplo que seguramente todos hayamos tenido alguna vez, ¿vale? Vamos a estar en un centro educativo y hay 4 alumnos de los cuales queremos saber cuáles optan o cuáles no optan a beca. Para optar a beca se tiene que cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Haber nacido antes de 2016, trabajaremos con fechas. Tener 2 hermanos en el centro, trabajaremos con números. Vivir a más de 4 kilómetros del centro o tener una renta inferior o igual a 12.000 euros. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, pues la primera, haber nacido antes de 2016. Eso es que el año, tenemos que recordar las funciones de fecha, que el año de esta fecha, ¿vale?, sea menor que 2016. Todos los que tengan el año menor a 2016 serán los que pueden optar a beca. Otra, que este valor sea mayor o igual que 2, ¿vale? Ese valor tiene que ser mayor o igual que 2 para poder formar parte del grupo. Entonces tendrá que ser mayor o igual que 2 para que ese valor se tenga en cuenta. Vivir a más de 4 kilómetros del centro, es decir, que el valor distancia del centro sea mayor, ¿vale? No dice más o igual, vamos a poner solo mayor de 4, ¿vale? Y que la renta sea inferior o igual a 12.000, es decir, que este dato sea menor o igual que 12.000. De esta forma ya sabríamos quiénes optan o quiénes no optan a beca. Vemos que todos cumplen al menos una de las condiciones. Vamos a verlo. ¿Nació antes de 2016? No. ¿Pero tiene 2 hermanos o más en el centro? Sí, ya cumple. ¿Nació antes de 2016? Sí, cumple. No cumple, no cumple, no cumple, pero sí que cumple por la renta, ¿vale? No cumple, sí que cumple, ¿vale? Con lo cual este cumple 2 valores. Veamos pues que si realmente yo a este alumno solo tuviera un hermano en el centro y viviera a 3 kilómetros, diría que no es correcto. La opción a beca es falsa. Vamos a dejarlo como falso y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle los controles para que nos diga si opta a beca o no. Le decimos con una condicional que si esta función se cumple, vamos a ponerle opta a beca, opta, y si no, no opta. Dicho esto, continuamos. Ya tenemos si opta o no opta. No opta a beca, opta a beca, opta y opta a beca. Seguimos pues para el final de la baremación.
Para la baremación ya hemos visto cómo funciona el O. A partir de ahí vamos a ver cómo podemos hacer criterios de baremación. Esto lo hemos hecho 1000 veces con sí, con condicionales, etc. Vamos a ver. Haber nacido antes de 2016 son 5 puntos. Eso significa que, y vamos a hacerlo aquí abajo para luego ponerlo todo arriba. Si el año de nacimiento de esta persona es menor que 2016, tendrá 5 puntos, si no, 0. Esta sería una condición, ¿vale? Vemos que el alumno 1 tiene 0 puntos, el 2 tiene 5, y así sucesivamente. Tener 2 hermanos en el centro da 1 punto, y por cada hermano de más tiene 1 punto más. ¿Esto qué significa? Que si este dato es menor que 2, perdonadme, ¿vale? Si tiene menos de 2 hermanos en el centro, al tener menos de 2 hermanos en el centro, tendrá 0 puntos. Si no tiene menos de 2, ¿qué tendrá? Tendrá que sumar 1 punto por los 2 primeros y a partir de ahí sumar 1 punto. Eso lo que es escoger y decirle que el número de hermanos menos 1 serían los puntos. Vamos a comprobarlo. El primero, como no tiene 2, tiene 0 puntos. El segundo tiene 0, 0, 0 y el tercero tiene 3. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente baremación. Vive a más de 4 kilómetros del centro, son 0,5 puntos. Pues sí, condicionales otra vez. Si este dato es mayor que 4, serán 0,5 y si no, será 0. Ya tenemos el siguiente baremo. Vemos que solo tenemos uno que tiene 7 puntos. Y por último, rentas inferiores a 12.000 euros, 15 puntos, e inferior de 10.500, 30 puntos. Esta la vamos a nombrar al revés, ¿vale? Y además vamos a utilizar un sí conjunto, ¿vale? Y vamos a decirle que si el valor de la celda es menor de 10.500, sea 30, y si el valor es menor o igual de 12.000, sea 15. De esta forma nos valora, perdonad, la función sin conjunto siempre tiene que terminar con el último valor, que es verdadero, ¿vale? Y que si es verdadero, o sea, si no cumple ninguna de las normas, sea 0. Vemos que el primero no cumple ninguna, los dos últimos cumplen. Si además este último hubiera tenido una renta de 10.250 euros en lugar de 15.000, de 10.500, daría 30 puntos. Ya tenemos las condiciones, ya sabemos cómo baremar. Ahora lo ideal es, en lugar de tener tanta formulita aquí abajo y copiar y sumar, introducirlo todo en una única celda, ¿vale? Pues es muy sencillo. Lo que hacemos es ir copiando, ¿vale? Primera fórmula, baremación será igual a este más ¿qué? Más la condición que hemos puesto aquí, ¿vale? Si nos acordamos la podemos teclear, si no, la volvemos a teclear. ¿Cuál era la condición? Que el número de hermanos, si el número de hermanos era menor que 2, era 0. Y si no, era el número de hermanos menos 1, ¿vale? Más la siguiente condición, si este es menor de 4, 0, si no, 0,5. Y ya por último escribimos la última condición, que en este caso utilizamos un sí punto conjunto, sí punto conjunto. ¿Cuál es la condición? Que este sea menor de 10.500, si esa condición se daba eran 30 puntos. Si no, si era menor de 12.000, menor o igual, perdón, de 12.000, nos daría 15 puntos. Y por último, si no se cumplía ninguna de las dos, nos daba 0. Si tenéis alguna duda sobre las funciones sí o sí conjunto, os recomiendo que visitéis los tutoriales que tenemos en el canal para saber bien cómo utilizar estas funciones. ¿Vale? Ya hemos puesto todas las condiciones, le damos a baremación,
vemos que el primero tiene 0, el segundo tiene 5, el tercero tiene 30 y el último tiene 18,5. Vemos que coincide. Si hiciéramos aquí el sumatorio, veríamos que es 0, 5, 30 y 18,5. ¿Qué nos queda? Únicamente podríamos condicionar a que solo baremara en el caso de que optara. Para esto le podríamos poner por delante de esta otra condicional que fuera que si el valor de optar a beca es opta, calcúlame todo esto. Si no, déjamelo en blanco. Y ahora vemos que solo nos barema aquellas personas que realmente optan a beca. Podéis ver que si cambiáis los datos, ya ponéis 5 hermanos, pues esta persona ya opta a beca. Podemos ver que funciona perfectamente la tabla. Pues este ha sido el tutorial de la función O y además de un repaso sobre las funciones condicionales, que estamos dentro de las funciones lógicas, en este caso sí y sí punto conjunto. Si os ha gustado, os agradecemos que sigáis el canal, que nos sigáis en redes sociales y que nos dejéis todos los comentarios que queráis. Muchísimas gracias.